Hola, ahora sí, así. Olá, como estás? Tudo bem, Bien, bien, professor? Entonces, vamos. bien. Vou começar com uma pequena introdução, como hago para todos os amigos que vão fazer a charla comigo, ¿cierto? Ujú. 5 minutos, 1 minuto solamente para que as pessoas sepam do que se trata. Então, estamos ao vivo, estamos em vivo. Boa noite a todos e a todas. Boas noites a todos e a todas. Vou falar um pouco em português e um pouco em espanhol para contextualizar o nosso encontro, o nosso projeto entre amigos, para que nossos convidados hispanohablantes possam também nos entender. Eu vou falar um pouco em português e um pouco em castelhano para contextualizar o nosso projeto entre amigos, uma vez que tendremos invitados hispanohablantes para que puedan entendernos também. Hoje, em continuação a uma série de lives internacionais que estamos realizando, em uma edição especial dedicada aos meus queridos professores da UBA, teremos um convidado diferente, porque não o conheci na UBA, senão pela UBA, através deste projeto entre amigos. Estou muito contente com o avanço e com os aportes científicos que tem gerado estes encontros para as duas academias, brasileira e argentina. Hoje, em continuação a uma série de lives internacionais que estamos realizando, en una edición especial dedicada a mis queridos profesores de la UBA, tendremos un invitado que no ha conocido en la UBA, sino por la UBA, a través de este proyecto entre amigos. Estoy muy contenta con el avance y con los aportes científicos que ha generado estos encontros para las dos academias, brasileña y argentina. O nosso convidado é o professor Gustavo Gonzalez, da UBA, especialista em sistemas eleitorais, e vai nos trazer informações a respeito do sistema eleitoral no período pandêmico, numa visão global, e vamos ver de que maneira e se esta questão vem interferindo no enfrentamento ao Covid nos diversos países que serão estudados. Convido a todos para elaborarem suas perguntas e sigam o professor no seu canal no YouTube, que é seu nome, professor Damian Gustavo Rodrigues, e no seu programa no podcast denominado La Constitución Toma Mate, que é muito interessante. Ele comenta todos os artigos da Constituição Argentina. Então, para quem é meu aluno e gosta de direito comparado, é o melhor professor, né? Tem um aluno sua dizendo, é o melhor profe. Então, que seja para Brasil também, para as pessoas que estudam o direito comparado, que tenham ganas de conhecer a Constituição Argentina, vão buscar o podcast do professor, A Constituição Toma Mate. Entonces, profesor, muchas gracias por ter aceptado la invitación. Para mí es un honor tener otro profesor de la UBA acá, una academia que tengo una estima incomparable. Entonces, la palabra es suya, puede decir lo que quiera. Tenemos 1 hora o más para podermos charlar. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que felicitaciones por la actividad que estás desarrollando, esto de hacer un encuentro del Mercosur, ¿no? Porque estamos haciendo de alguna manera un encuentro del Mercosur sin tener que estar viajando, ¿no? Está muy bueno esto y que estés invitando así a varios académicos para charlar. El otro día participé de dos que has organizado y la verdad que es una muy buena idea para poder aparte intercambiar, ¿no? Conocimientos y qué estamos trabajando cada uno de nosotros. Y como bien vos decías, acá hay dos cosas, ¿no? Por un lado, esto que comentabas, que a partir de la cuarentena, a partir de la pandemia, para aquellos que somos docentes de almas, nos pasó, por lo menos a mí me pasó algo como muy fuerte, de no poder ver a mis alumnos, no poder ver a los chicos. Y por otro lado, darme cuenta de que muchos chicos estaban en su casa y no tenían herramientas como para poder estudiar. Entonces, había un viejo profesor de nuestra facultad que decía, siempre repetía que la Constitución tenía que ir casa por casa, que había que llevar la Constitución tendría que entrar a todos y cada una de las casas de la familia. ¿Se me entiende bien allá? Sí, pero déjame un espacio para decir a las personas, porque en la charla que hice la traducción en la chica de Ecuador, muchas más personas miraron por qué hice la traducción, creo yo. Porque la temática Perfecto. también, profesor Sankari, fue buenísima,
pero las personas, creo yo, tienen un poco de dificultad, ¿sabes? Entonces voy a traducir rapidamente para que as pessoas sepam. O professor Gonzalo está dizendo que, na verdade, essa questão da pandemia, ele, enquanto professor, pensou nos alunos que não têm acesso, que não têm conectividade. A gente até falou, nós até falamos a respeito disso em outras charlas, de la exclusão digital, professor. Sí. Sí, Claro. Entonces, Y entonces hice un canal de YouTube, abrí un canal de YouTube, por un lado, en donde todos los días de la pandemia explicaba un artículo de la Constitución. Entonces leía desde el preámbulo y explicaba el preámbulo, el artículo número 1 y explicando el artículo número 1, y así sucesivamente hasta hoy que grabé el artículo 120. La Constitución Argentina tiene 129 artículos, así que ya estoy terminando. Y mientras grababa algunas otras cosas más que tenía que ver con qué es el liberalismo, qué es el marxismo, un poco de Weber, un poco de anarquismo, un poco de Gramsci, explicar un poquitito a los estudiantes que están solos en su casa. Y al mismo tiempo abrimos un podcast por Spotify que se llama La Constitución Toma Mate, que tiene el mismo sentido, llevar la Constitución a todos lados, que cualquier persona pueda entender que la Constitución no es algo abstracto, sino que es algo concreto. Claro, vou dizer às pessoas. O professor disse que na época, na pandemia, ele teve a ideia de gravar vídeos comentando um por um os artigos da Constituição Argentina e que já está quase no fim, claro, nós estamos em quase 4 meses a depender do país em quarentena. E isso não é só, professor, é um comentário meu, não é só como professor, mas como cidadão, porque é um serviço de utilidade pública, porque a Constituição é de todos, todos têm que saber, não é verdade? E aí ele também fez um podcast onde ele fala a Constituição Toma Mate, que tem esse mesmo sentido. Ele interactua com uma pessoa, uma mulher, habla con una chica, ¿no? Como si fuera una alumna, preguntándole y habla con ella. Ele fala, no podcast, há uma conversa entre ele e uma menina e ele vai explicando a Constituição. É uma ideia maravilhosa, excelente iniciativa. Uma aluna minha ha dito agora que excelente iniciativa, é verdade, perfeita iniciativa, porque é uma coisa que toca a cidadania. Claro, perfeito. Parabéns, felicito também, professor, por sua iniciativa, porque para mim também é buenísima. Sí, gracias. Y esa segunda parte surgió medio de casualidad, porque yo no estaba en el mundo de Spotify, pero una ex alumna de hace mucho tiempo se comunicó conmigo por mail, que le había encantado los videos, y entonces me dice, a mí me gusta hacer podcast, ¿por qué no hacemos esto? Y es una alumna que hacía 10 años que había sido alumna mía, y se comunicó, y yo me enganché, y así arrancamos. Por un lado están los videos de YouTube, que también desde un lugar informal trato de explicar todos los artículos, y por otro lado el tema de podcast. ¿Sabes que tem una frase que dice que el profesor no sabe dónde cierra su influencia? Porque esta chica influenció desde siempre, pensaba que tenía la vocación para difundir todo lo que sea de derecho y de ciencia política que sea. Entonces, ese intercambio entre alumno y profesor creo que es riquísimo. Y la idea fue buenísima. Y aparte aprender siempre, ¿no? Porque esta alumna ya es una profesional, pero la verdad es que nosotros, los que somos docentes, aprendemos mucho de nuestros alumnos. El lugar áulico es un lugar recontra interesante para poder aprender. Y es un ida y vuelta, ¿no? Nosotros enseñamos o compartimos algo de conocimiento, pero también recibimos mucho conocimiento de ello. Así que es un poco de un ida y vuelta, y estos espacios tienen que ver con esto, ¿no? Fíjate, este momento tan difícil, como nosotros lo intentamos resignificar, esto que estamos haciendo ahora en este momento, ¿no? De resignificar algo totalmente negativo, algo feo, del encierro en una herramienta que tenemos nosotros y socializar, tratar de compartir la herramienta que nosotros tenemos. É verdade. O professor está dizendo que é importante esse contato, professor e aluno, que a aluna que deu a ideia, na verdade, hoje em dia é uma professora,
e que esse intercâmbio foi importante, essas ideias foram importantes, porque nesse período ruim da pandemia, a gente pode proporcionar às pessoas, na verdade, o que temos de melhor, que é passar o conhecimento. ¿Compreende esse português, professor? Entiendo, Hablo. no lo hablo, pero sí. Entiendo cuando habla muy rápido, no, pero se te entiende perfectamente, sí. Sí. Bueno, dentro de mis áreas de investigación, justamente con este tema de la pandemia, como yo me dedico a sistemas electorales, es un poco pensar qué es lo que está pasando en el mundo, digamos, y en particular en América Latina. América Latina había llegado a la conclusión después de mucho tiempo que la democracia servía para algo, ¿no? O sea, esto no ha pasado en la historia, y mucho menos en nuestra historia argentina. Vos conocés, pero para aquel que está escuchando, nuestra historia argentina ha estado signado por golpes de Estado. Para que ustedes tengan una idea, hasta 1983, o sea, 100 años de historia, algo parecido a democracia, solamente Hipólito Yrigoyen en 1816, Marcelo T. de Alvear en 1922 y Perón en su primera presidencia habían terminado su mandato. Después, no tuvimos nunca un proceso tan alto de democracia como la tenemos ahora. Cuando América Latina llega a la conclusión de que la democracia sirve para algo, nos encontramos con esto que está haciendo un ruido gigante sobre las elecciones en América Latina. É verdade. Ele está dizendo que, na verdade, só teve três presidentes da Argentina que concluíram seu mandato e agora estávamos numa democracia, agora jovem, a América Latina toda tem jovens democracias. Nós temos 30 anos de democracia, muito jovem, e que está havendo todo esse ruído em razão da pandemia, mas antes mesmo da pandemia já havia ruído. Bolívia, Chile, Brasil também tem, mas não chegou a tanto, né, digamos assim, essa comoção social com relação à política. Venezuela también. Exactamente, bueno, y ahí nos encontramos con ese problema. O sea, hoy tenemos más o menos 140 elecciones planeadas en el mundo. El 60% del mundo vive en democracia, y ya 28 elecciones tienen fechas preestablecidas. Más de 100 han postergado su elección, con todo lo que ello implica, ¿no? Ahí tenemos como tres elementos. Por un lado tenemos lo legal, la Constitución, que en algunos casos, en algunos países, dice que en tal momento se tiene que hacer la elección. Pero al mismo tiempo está la legitimidad y al mismo tiempo está la cuestión de la salud y del cuidado de las personas. Entonces me parece que esos tres elementos son centrales, porque por un lado está la legalidad, es decir, la obligatoriedad que los países tienen para seguir y tener elecciones. Al mismo tiempo, nos encontramos con primera elección en Estados Unidos, las primarias, en donde el primer ejercicio de elecciones que hay, tienen como resultado final 57 infectados post-elección. Eso hace, el gobernador dijo que se tenía que suspender, 100 estados suspendieron sus elecciones, en Irán hay elecciones, es la participación más baja de hace 40 años en adelante. Es decir, la pregunta es, si hacemos la elección, estamos cumpliendo con la ley, pero ¿a dónde queda la legitimidad? Bueno, así vos lo traducís. O professor está dizendo o seguinte, que essa questão da eleição, tem vários países no mundo que são, a maioria, democráticos, e tem eleição. E desses daí, quantos professores? 120 estão com as eleições suspensas? Son 149 elecciones en general, y solo 28 tienen, en total, y solo 28 tienen fechas preestablecidas, fechas já taxativas. Certo. E essas 28 aqui estão com a data já determinada. Ele disse que tem um problema com relação à legalidade, não é isso, professor? A legitimidade e a questão da saúde pública. Ou seja,
esses três valores que precisam ser analisados e sopesados para determinar se essa eleição efetivamente é viável, é válida, é legítima, é legal. Porque, por exemplo, o Brasil, a gente precisou, nós precisamos cambiar a Constituição, uma emenda à Constituição para cambiar a fecha. Então, é um problema legal que já foi solucionado em Brasil, não é? Aí, a problemática de saúde, vou dizer por Brasil. Brasil, a Corte Superior Tribunal Eleitoral hizo un convenio, pero con una institución de investigación de salud, Fiocruz, con dos hospitales mejores que tiene en Brasil, Sírio-Libanês y Albert Einstein, para hacer un protocolo sanitario para que sea implementado, planteado en las elecciones, para evitar justamente la propagación. Hay también una app digital que se pone en celular, que llama nombrado e-título, que es un título digital que nosotros tenemos, y que si prendes ahí, un día después de la elección, puede justificar su voto. Mientras sea obligatorio, nosotros podemos el día siguiente justificar por cuestión de la salud. No puedo irme porque soy diabética, por ejemplo. Entonces, justifico, pago, y ahí está. Y lo que pasa es que pueden muchas personas no irse a votar. Y el derecho al voto es un derecho importantísimo, tanto respecto al cambio democrático. Hay que haber en la democracia el cambio, ¿no? Porque para tener una democracia hay que cambiar los dirigentes. ¿No piensas así? Sí, yo creo que... Sí, bueno, eso de la alternancia, por supuesto. Nosotros en Argentina, por ejemplo, sí a nivel nacional los presidentes tienen una posibilidad de reelección. Pero después en las gobernaciones, muchos gobernadores, nosotros tenemos 24 provincias, lo que para ustedes son departamentos, o estados. Nosotros tenemos 24 estados. De los 24, la gran mayoría, los gobernadores pueden tener reelección indefinida. Entonces vos te encontrás con que hay lugares donde el mismo gobernador hace 20 años que está, o 30 años que está, más allá de los partidos políticos. Y después el otro elemento tiene que ver con cómo se vota. Porque nosotros todavía tenemos formato papel. Es decir, la elección para nosotros, para los argentinos, que es muy importante, en este caso sería un problema importante también, porque es lo contrario a lo que dice el gobierno nacional. El gobierno nacional dice que tenemos que quedarnos todos encerrados en casa. Y una elección con formato papel implica que esas boletas que se imprimen 3 veces el padrón del padrón electoral que tenemos, es decir, que si tenemos un padrón de cerca de 30 millones de votantes, cada partido político imprime 90 millones de boletas, cada partido político. Y en la Argentina tenemos PASO y generales, es decir, se imprimen casi 90 millones de boletas por cada partido político, multiplicado por 20 partidos, y después en las generales. Eso va a la urna. Después en la urna hay cuarto oscuro. Cada cual manipula, los presidentes, los fiscales manipulan ese papel. Y después el votante, y después a la hora del conteo, es decir, todo lo que no se puede hacer. Ahora, ¿se puede suspender las elecciones así tan fácil? No. ¿Se puede implementar otro sistema? Por ejemplo, República Dominicana tuvo un problema más grande. República Dominicana hizo la elección. Y resulta que casi 10 millones de votantes votan afuera. Es más, tienen 9 representantes del exterior, con lo cual no es solo una decisión nacional, es una decisión nacional que implica a otros países también. Entonces, algunos que implementaron, voto correo, por correo, para poner cara. Claro, porque para nosotros es totalmente extraño y totalmente no se recomienda,
Porque ¿quién va a creer en un voto por correo en América Latina? Claro, não. Profe, um Claro. minuto, dá-me um minuto para Sí, traduzir o que disse. O professor disse, eu provoquei com relação à democracia, à alternância no poder, que é um dos pressupostos da democracia. Ele disse que, na verdade, na Argentina, a questão da alternância é só no chefe do poder executivo da nação, presidente da República da Nação, da Argentina. Mas que os governadores das províncias, que são equivalentes aos nossos estados, eles podem ser reeleitos várias vezes e que há histórico de 20 anos governador da província, é governador que hace, o governador da província pode ter 20 anos à frente e não há nada problemático com relação à democracia. Ele falou da República Dominicana, que teve eleições, mas que, na verdade, ela tem uma parte das pessoas... A República Dominicana não é autônoma, não? Não sabia. É desvinculada a que país? Que tem afuera que existe? Não compreendi. República Dominicana tiene un cuerpo electoral en República Dominicana y después tiene 3 circunscripciones fuera de República Dominicana, que son parlamentarios de República Dominicana, que se eligen en el exterior. Entiendo, não sabia. Não sabia. A gente, por exemplo, nosotros, para presidente de la República solamente se puede votar afuera en las consulados, embajadas, se puede votar. Brasil. Entonces, no, estos son representantes del exterior. Hay 3 circunscripciones, 2 europeas y 1 norteamericana. Y esos son 9 representantes que cumplen, son parlamentarios de República Dominicana. Voy a estudiar respecto porque no sabía, incluso porque habían dicho que la República Dominicana tiene un servicio de acceso a la justicia muy bueno. Sí, no. A ver, tiene inconvenientes, no es una de las democracias más consolidadas, esto es verdad, no es de las democracias más consolidadas, hasta el punto de cuando averigües quién es el presidente y las características que tiene esto que vos decías de alternancia. Bueno, allí no hay mucha alternancia y ha tenido algunas dificultades. Lo que digo es, vos tenés una situación extraordinaria. En esta situación extraordinaria, ¿qué hacen muchos países? Tratan de modificar un sistema electoral para que se adecue a este momento. Ahí tenemos otro problema. Cualquier manual de derecho electoral básico te dice nunca modifique las reglas electorales el año de la elección. Es verdad, nosotros también tenemos esto. Pero hubo una excepción, exactamente, la enmienda a Constitución hizo una resalva al artículo 16 nuestro que habla justamente de esto. ¿Puedes hacer un artículo al respecto? Claro, porque vos no podés modificar, primero, modificás las reglas electorales. Segundo, modificás el calendario. Sabemos también perfectamente, lo que estudiamos estos temas, que la utilización del calendario es una utilización política. A veces Claro. me conviene hacer las elecciones antes o a veces me conviene hacer las elecciones después. Entonces vos desde un argumento republicano puedes decir, no, las elecciones se tienen que hacer sí o sí, pero después tenés el problema de salud. O tenés el problema de Irán, que no va nadie a votar. O tenés el problema de Polonia. Polonia hizo elecciones. En las elecciones no podían hacer campaña. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos no podés hacer campaña, hay lo que se llama la cancha inclinada. La cancha inclinada, para aquellos que están escuchando, es que cuando alguien tiene poder, reproduce poder. Entonces, si vos tenés el poder y encima ningún otro puede hacer campaña, lo más probable es que termines ganando. Claro, claro. O professor está dizendo o seguinte, que se no Irã não teve eleição. Então, quando não há eleição, a eleição não, propaganda eleitoral, não foi isso, professor? Propaganda eleitoral? Propaganda sí, pero no se podía hacer campaña en Polonia. A campanha não se podia porque fazer. no podían salir a la calle, Sim, no se podían juntar la gente. Aí o estudo revela que, nesse caso, a tendência se manter a pessoa que já está no poder. Mas isso é claro porque as pessoas têm medo. Creio eu que há um medo natural de los ciudadanos. Quando
no se tiene certeza, mejor dejar como está, ¿no? Mejor dejar Sí, como está. sí, sí, pero también lo que existe es que cuando vos tenés el poder del Estado, tenés un poder económico gigante, tenés el poder institucional, estructural, y máxime, en algunos casos, cuando el que organiza las elecciones es el propio Estado. Por ejemplo, en nuestro país, quien organiza las elecciones es el Ministerio del Interior, del Poder Ejecutivo, que juega elecciones. Por suerte nosotros no tenemos un grave problema de legitimidad. Nadie desconfía en el resultado final de las elecciones. Pero si el mismo que hace las elecciones es el mismo que te modifica la fecha de las elecciones, es el mismo que modifica las reglas electorales, es como que la cancha se inclina aún más. ¿Mm? Entonces, esto está girando en el mundo, esto está pensándose en el mundo. De hecho, la OEA acaba de hacer una guía de recomendación para cómo organizar las elecciones en el mundo. Y a esto te agrego algo más, que es, en América Latina en particular, tenemos dos casos realmente preocupantes. Uno que es Bolivia y otro que es Chile. Porque Bolivia no tiene un presidente electo y suspendió las elecciones. Entonces, ahí tenés una crisis de legitimidad importante, porque tenés una presidente transitoria no electa que encima suspende las elecciones. Por lo tanto, ahí hay un problema de legitimidad. Y Chile, el presidente venía de, eh, de movimientos sociales, de levantamientos en Chile, en donde estaba perdiendo legitimidad. Esas exigencias eran que cambie la Constitución. Una vez que consensúan cambiar la Constitución, se postergan las elecciones por el tema del coronavirus. Rusia acaba de votar y acaba de votar una modificación de la reforma de la Constitución. Y el actual presidente, Putin, puede llegar a ser presidente por esa enmienda constitucional hasta el 2036. Nossa. ¿Cómo se votó en Rusia por situaciones de excepcionalidad? En 5 días. Difícil de controlar. Se votaron en colectivos, se improvisaban urnas en árboles. La verdad es que ahí hay un problema en torno a las formas de selección. No sé Professor, si querés. não, o professor está dizendo que na Rússia foram 5 dias de eleição. E justamente acho que é uma medida sanitária para evitar a contaminação e tudo mais. Se colocou até dentro de ônibus, né? Coletivos são ônibus, para que as pessoas pudessem votar. E nessa modificação, houve uma modificação na Constituição para que Putin pudesse ser reeleito até 2032. É isso, professor? Professor? 2036, hasta el 2036 puede ser, o sea, si es electo, pero le da la posibilidad. Pois é, a possibilidade de ser eleito de ficar até 2036 no poder. Essa questão realmente é muito sensível. Eu estudei uma pesquisa, na verdade foi um estudo, com 90 especialistas do mundo convocados para utilizarem um algoritmo feito pelo MIT, professor. E aí eles disseram o seguinte, que se a pandemia perdurasse por mais de um ano... me compreende? Vou falar em castelhano. El MIT hizo un estudio con 90 expertos de varias áreas de conocimiento, utilizándose un aplicativo, un software de MIT para una proyección. O sea, si la pandemia permaneciese por más de un año en Norteamérica y en Europa, ¿cuáles escenarios podríamos tener? Entonces, al fin, son 3. Uno que nombraron de pirámide, a pirámide. El segundo que nombraron de Leviatán. Y el tercero que nombraron de Village. E perguntavam, ao fim,
decían al final que en verdad iba a depender de quién sería nuestro gobernante adelante post pandemia. Para decir, si nosotros viviríamos en una pirámide o nosotros romperíamos con lo que existe y hiciéramos otro contrato social, o viviríamos como si fuéramos una comuna, compartiendo, viviendo en una manera rural, campesina, produciendo lo que comíamos, una proyección post-pandémica. Entonces, la cuestión de la política es muy importante, mientras que muchas personas no piensen así, porque a depender de la persona que esté delante de un pueblo, por ejemplo, en Brasil, 211 mil millones de habitantes, es una cuestión muy sencilla. Nosotros tenemos 5.570 municipios en todo Brasil. Y ahora va a haber las elecciones justamente para cambiar todas esas personas que ahora están a legislar por actos do caudillo. Acá los caudillos están a legislar por decreto, como si fuera un decreto de necesidad y urgencia, ¿sabes? En razón de la sí. pandemia, la Corte Constitucional ha dicho que sí, que pueden hacer medidas de salud y así, y hay una corrupción por todas las partes. Vamos. Pronto, Sí, profesor. bueno, ustedes tienen grandes problemas de corrupción, nosotros también los tenemos, por supuesto, en eso compartimos, digamos, no hemos tenido impeachment o echar a un presidente, sí lo hemos tenido en el 2001, así que algunas crisis de legitimidad sí hemos tenido, pero lo cierto es que nosotros empezamos esta charla diciendo, después de un siglo, América Latina llega a la conclusión que la democracia sirve para algo. O sea, hoy, más allá de que gran parte de la población va a votar a desgano, va a votar sin ganas, va y dice, tengo que ir a votar, ¿no? Como si fuese, especialmente nuestros alumnos, porque nuestros alumnos nacieron en democracia, entonces no le encuentran el valor tan fundamental a la democracia. Lo cierto es que la democracia es un derecho humano, como cualquier, o sea, votar y el sufragio y la participación es un derecho humano básico. Por más que la ciudadanía no lo vea de esta manera, porque aparte la política te implica a vos mismo, o sea, se te mete en tu vida cotidiana hasta si podés salir a la calle o no. Entonces, el tema es guardar la institucionalidad. Este es un momento en el cual me parece que fundamental América Latina, porque no es lo mismo suspender las elecciones en Suiza o en Uruguay, inclusive, o en Uruguay, en donde la calidad institucional es alta, que en países como Bolivia, como Brasil, como Argentina, como Venezuela. No da lo mismo un lugar y otro. O sea, las decisiones políticas que se van a tomar en estos días o en este año van a hacer casi el cimiento y el fortalecimiento de las democracias y de la institucionalidad democrática del futuro. Con lo cual, cualquiera se puede hacer el pícaro, nosotros decimos hacer una argentinada, es hacer algo que no corresponde, es hacer algo de así me beneficia. Pero ¿sabes qué? Se te va en juego la democracia. Se va en juego la democracia, ni más ni menos. Entonces las decisiones políticas, especialmente sobre cómo se van a hacer las elecciones, de qué manera y cuándo, son decisiones trascendentales, especialmente en aquellos países donde las democracias son débiles, donde nosotros tenemos una crisis institucional y de partidos que viene de hace muchos años. Argentina está fragmentado los partidos políticos. En la Argentina existían dos grandes partidos durante 50 años más o menos. A pesar de eso no tuvimos democracia porque se anulaban unos con otros. Lo cierto es que los dos grandes partidos están despedazados. Se tuvieron que hacer frentes y demás para poder solidificar un poco. Una vez que logramos esto y que tenemos este hermoso ritual de votar cada 2 años, no podemos desperdiciarlo por decisiones anticipadas y cortoplacistas y de corto plazo. Para que una democracia se institucionalice y se robustezca,
se tienen que tomar medidas a largo plazo. Y me parece que hoy estamos en un momento clave, en un momento bisagra en donde América Latina va a resolver esto de la mejor manera posible por la vía institucional, o si no, retrocedemos varios casilleros en la democracia. Professor, dime una cosa. ¿Lo que piensas usted? Si es para suspender, no. ¿Es para hacer, sí, las elecciones? Yo no haría una respuesta lineal. No haría una respuesta lineal. Por eso digo, ¿puedo suspender tranquilamente elecciones en Uruguay? Sí, ningún problema. Sí. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tan sólidos se ponen de acuerdo entre ellos, lo resuelven. ¿Puedo suspender las elecciones en Bolivia? Y estoy en problemas. Estoy en problemas. Claro. ¿Puedo suspenderla? En Francia se llevaron a cabo elecciones. Bajó la cantidad de votantes porque, fíjate, profe, ¿qué pasaría? Imagínate que hay elecciones y va a votar el 40% de la gente, porque tiene miedo. Sí. ¿Qué pasa con aquellos que salen electos del 40% de las personas que va a votar? Por eso es que nuestra tradición... Claro. Sí. Es la cuestión que hablaste en principio de la legitimidad. Porque si 40% están a elegir, para mí não há legitimidade. Não é? Vou falar um pouco em português para que as pessoas entendam. O professor está dizendo o seguinte, que na verdade o processo eleitoral é um direito fundamental do cidadão, certo? Tem a ver com o processo democrático. Nossas democracias da América do Sul são débeis, ou seja, são frágeis. A nossa, por exemplo, tem só 30 anos e nós tivemos 2 impeachments, que é grave. Eu, como professora de Direito Constitucional, entendo como muito grave isso. Fragiliza demais as instituições. E ele falou o seguinte, que não tem uma resposta linear, pontual, para dizer, não, realmente eu acho que deve haver a eleição, porque é um direito fundamental do cidadão. Não, tem que analisar casuisticamente. Ele falou, por exemplo, no Uruguai, que há um equilíbrio institucional. Sim, podemos suspender, porque não há nenhum problema. Mas em Bolívia, por exemplo, que vivemos um estado excepcional, em que houve um problema político ali, não vou nominar, mas que tem uma presidente interina, ou seja, respondendo provisoriamente, houve a suspensão das eleições. Então, já há uma precariedade naquele país que permanece em razão da pandemia. É razoável que permaneça assim ou que se faça uma eleição e se legitime? Por isso que ele falou a questão da saúde, da legislação e da legitimidade. São 3 pontos. Muito bom, professor. Agora fechou. Muito bom esses 3 pontos de vista para serem analisados. Eu tinha uma pergunta para fazer, mas eu esqueci, mas vai aparecer novamente. Vamos adiante, professor. Excelente. Então, é casuístico, ou seja, vai analisar, no caso concreto, efetivamente, se aquilo, esse custo-benefício da saúde com relação à legitimidade, se para aquele país vale a pena. Pois não, professor? Exactamente, yo no haría una respuesta lineal ante eso. Haría un mapeo del mundo y por supuesto que cada país tiene que, a partir, en el caso de América Latina, de las recomendaciones que hace la OEA sacó una guía de cómo se deberían realizar las elecciones. Pero ahí tenés varios elementos también, que tienen que ver con los países están dispuestos y están con la posibilidad de, por ejemplo, hacer una inversión muy fuerte, porque estas elecciones también van a generar más inversión, ¿no?, de dinero para que las elecciones se lleven a cabo. Entonces, por un lado vos tenés democracias consolidadas, ya nos evitaríamos ese problema, porque, digamos, en esas democracias consolidadas las cosas más o menos funcionan, entonces los partidos políticos, junto con el Estado, o sea, los tribunales electorales, más el Poder Ejecutivo, más los partidos políticos, consensúan entre todos. Esa línea de países lo tenemos resuelto. La verdad que son bastante pocos. Después tenés otros. Tenés los otros. Hay crisis de legitimidad y donde los partidos políticos no se logran poner de acuerdo. Bueno, ahí tenés el conflicto más grande. Mucho más aquellos que no tenés una legitimidad de origen. Bolivia es el caso.
Chile menos, porque tiene legitimidad de origen, pero no Sí, tiene legitimidad de acción, parece. Esto a los alumnos les enseñamos, ¿no? Legitimidad, una cosa es la legitimidad de origen, cuando alguien vota. Otra cosa es la legitimidad de acción. Pero ahí tenés la otra pata, que es la legitimidad de origen. ¿Qué pasa en aquellos? Francia tuvo las elecciones de participación más bajas de los últimos 30 años. Irán, la participación más baja desde el año 1979. Entonces, ¿qué te pasa con esas democracias que venían a Francia, no, pero Irán, digamos, con todos los problemas que tiene y demás, logra más o menos tener elecciones y te baja la participación porque la gente tiene miedo de ir a votar y con justa razón. claro. Entonces, una cosa que el Estado decida, digo, bueno, vamos a elecciones, pero ¿y si la gente no te responde? Porque Brasil tiene el voto es obligatorio, ¿no? Obligatorio. Sí. En la Argentina también, pero la verdad es que los argentinos saben que si no van a votar no les pasa nada. O sea, Nosotros también porque podemos justificar. Entonces puede pasar lo que pasó en Francia. Las personas que son en grupo de riesgo o que tenga alguna persona en la familia que o sea, va a justificar y decir no se puede ir. Porque, por ejemplo, yo puedo irme para playa, si es una cosa, creo yo, equivocada, no estoy a decir que hagan porque soy profesora de Derecho Constitucional. Yo puedo ir para playa y no irse a donde estoy mi fuera electoral y ahí en la playa voy a un puesto de votación y pido para justificar, ¿sabes? Porque no estoy en la playa, en el puesto de votación de mi como sección electoral. Y si justifico, no pasa nada, estoy de acuerdo, así, estoy de acuerdo, no estoy quites, no debo nada a la justicia electoral, pero es una cuestión ciudadana, yo debo votar, porque si no voy a votar, voy a decir, no pasa nada porque no voté en fulano, en una persona X o Y, por ejemplo, pero no, estáis adentro de un proceso en la vida de la sociedad, y si estáis afuera diciendo, no voy a votar, qué tonto, ¿no? Pienso yo. Profe, ¿sabe que un maestro de la UBA, profesor y visitante, profesor Alfonso Cellotto, que es italiano, hizo un montón de artículos en periódicos de Italia diciendo que, por ejemplo, cuando cerraron ¿cómo se dice? La frontera para Lombardía, hicieron primero el bloque y después la ley. O sea, hubo un montón de contestación respecto de eso. O sea, el Ejecutivo hacia, antes de la ley está vigiendo. Y escribió un libro, El derecho en cuarentena. Y es verdad, el derecho está en cuarentena. Achei buenísimo el título porque el derecho está en cuarentena, ¿no es? sí, bueno, en la Argentina la justicia está prácticamente paralizada, porque La está todo en justicia. cuarentena, recién ahora. Sí. Pero aparte, es algo que les enseñamos a nuestros estudiantes de Derecho, porque tampoco estas resoluciones se toman en un escritorio. No es que yo me siento en un escritorio y digo, bueno, vamos a suspender las elecciones o no, tenemos que hacer las elecciones. No es tan sencillo. Porque si una decisión normativa electoral no tiene alto nivel de consenso, estamos en un problema. Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Puede haber una elección horrible, espantosa, totalmente fraudulenta, pero la gente cree, perfecto, esa elección está totalmente legitimada. Una elección perfecta, sin ningún problema, la gente desconfía, está sonada. Es verdad. Entonces, a veces, mucho más que lo normativo o lo real, tiene que ver con el imaginario. Entonces, estas elecciones que estamos en este contexto, porque, profe, yo le voy a decir, acá en la Argentina están todos en cuarentenados, están todos adentro de su casa. Imagínense que un escenario que dice, mañana, nosotros por suerte tenemos elecciones el año que viene y es una elección de intermedia, de medio término, no es una elección ejecutiva. Pero supónganse que la elección sería ahora. Entonces le dice a la gente, bueno, vayamos todos a votar. Dice, ¿me están cargando?
me tienen encerrado hace 120 días y yo voy a ir a manipular el papel, voy a ir a agarrar, voy a entrar a una urna, voy a hacer una cola de una cuadra y media, pero me están diciendo todo lo que no, me dijeron que no haga en 120 días. Y por otro lado, decís, no, mire, suspendemos las elecciones. Es la República. Acá lo que quieren es un autoritarismo, lo que quieren es no tener elecciones para... Entonces, por eso es que se necesita un diálogo profundo, a tal punto de que la Cámara Nacional Electoral en la Argentina hizo una acordada extraordinaria hace muy poco, diciéndole esto a los partidos políticos. Ojo, porque aparte no es que una elección, y esto lo digo para aquel que está escuchando, no es que decimos, bueno, hagámosla la elección y en 2 meses la haces. Son procesos licitatorios, tenés que hacer licitaciones de un año antes, tienen tiempos procesales electorales, que es 1 año y medio antes. Vos organizás una elección 1 año y medio antes, y ¿sabés qué? Hubo elecciones que se suspendieron 4 días antes de la elección. República Dominicana, te doy el mismo ejemplo, en febrero tuvo una elección. ¿Qué hicieron? Para no manipular papel, hagamos voto electrónico. Joya, perfecto, es lo que todo el mundo quiere. Resulta que empezaron a votar y había algunos candidatos que no estaban. Error técnico, un despiole, se suspendió la elección. Claro. Qué locura. Entonces, ojo con la modificación de las reglas electorales en medio de un proceso. Pensemos como buenas personas, pensemos, sí. Déjame decir, porque um montão de coisas. O que o professor está dizendo é que, por exemplo, na Argentina, eles estão há 140 dias em isolamento social. E aí não se pode, as eleições têm que ser pensadas. Não se pode dizer, ó, vocês vão votar. Ou seja, eu estou preso em razão da saúde coletiva, mas agora eu vou ter que votar. Aí tem outros que vão dizer, não, tem que votar, não, vocês não vão votar porque estão no isolamento. Aí outros vão se levantar e vão dizer, não, mas o meu direito fundamental é o voto. Então, tem que haver sempre um equilíbrio. E eu acho até, professor, eu concordo com o senhor e reforço o seu argumento, que tem que haver os 3 poderes, né, o check and balance, tem que estar aí quase que perfeito. Porque quando há uma discrepância entre os poderes, não é, um querendo se sobrepor ao outro, dificulta a credibilidade da população. E qualquer decisão a ser tomada compromete todo o processo. Compreendeu o que é ler? Perfeito, sim, sim. Sim, pronto. Então, eu ia falar, por exemplo, na Argentina, parece que Fernández está fazendo decretos e assim sigue. Porque há pouco tempo, eu estava mirando em periódicos que o Congresso estava cerrado também, estavam começando a ser os equipamentos para serem virtuais, pero creo que passou 2 meses sin tener sesiones, ¿fue? Sí, entonces, sí, exactamente, recién ahora. Y el judiciario también. Entonces, hay, como costumo decir ahí en Argentina, o hiperpresidencialismo ahí, ¿no? Fernández estaba con todo el poder, haciendo lo que sea. ¿Y cómo fue? ¿Las personas están de acuerdo? ¿Todo de acuerdo con él? ¿La población? Mira, lo que ha ocurrido es que tuvo inicialmente una curva muy ascendente de popularidad, porque recordá, los primeros días de anuncio de la pandemia mundial, veíamos las imágenes de España y de Italia, y después de Ecuador, con los muertos en la calle, etcétera, etcétera, y entonces esa decisión de encerrarse, la verdad que tuvo altísimo nivel de legitimidad, él explicando muy bien, digamos, qué era lo que significaba esta enfermedad. Entonces tiene una curva de popularidad. Pero ¿qué pasó? Ya pasó 120 días de encierro. Esto implica varias cosas. Punto número 1, la economía. Exacto. Incluso porque la recuperación de los países
está exactamente vinculada en la economía. Los países que tienen una economía que no sea tan fuerte van a sufrir mucho más. Y vamos a tener que tener ayuda externa, creo yo, claro. Vos imaginate en dos planos, el macro, en donde estamos en una crisis casi parecida a la del año 30, todas las economías mundiales van a bajar un 40% su nivel económico. Ahora, vos que sos brasilera, lo entendés perfectamente, porque por un lado está la macroeconomía, pero después está la micro, la del tipo que vive, la persona que vive el día a día. Exacto. Entonces, si a esa persona que vive en el día a día, vos le decís que se encierre 120 días, No se puede. No se puede. a eso sumale aquellos que quizás pueden afrontar lo económico, pero no pueden enfrentar lo psicológico de estar 120 días encerrado en su casa. Claro. Entonces, yo creo, y a ella es una opinión más personal que técnica, creo que el gobierno ha cometido un error estructural, que es haber escuchado a los infectólogos desde el día 1 hasta ahora y no haber escuchado otras voces. Porque, de vuelta, así como hablé del derecho electoral, cuando uno planifica políticas públicas, no puede utilizar solo una variable. La salud es importante, claro, pero los antropólogos no tienen algo importante para decir, los economistas no tienen, Los psicólogos los también, psicólogos, porque las los personas están enfermas economistas, mentalmente también, claro. los Es una, niños, la involución que han tenido en estos claro, días. claro, Nosotros perfecto. no tuvimos clases. Este es un año, el 2020 para los argentinos, en donde la educación ha quedado en un impasse. No digo que los docentes no estén dando clases porque lo están, pero falta los elementos fundamentales que es el aula, el contacto físico, especialmente para los niños más chiquitos, donde la Claro, interacción con el otro es central. claro, perfecto. Entonces, ante tu pregunta, el gobierno ha tenido esto, ha tenido alto índice de popularidad, concentrando el poder, muy bien lo que vos decís, un hiperpresidencialismo, porque en situaciones extraordinarias, claro, todo el mundo se aprovecha. En situaciones extraordinarias, son situaciones extraordinarias, pero ahora está bajando ese nivel de popularidad porque empieza a tener anticuerpos de otras cosas, ¿no? Entiendo. Profe, ¿sabes qué? No sé cuánto tiempo aún tenemos porque no estoy mirando sé que creo que 6 minutos, más no sé si ahí aparece para usted cuánto Hace una tiempo. hora estamos. Sí, 54 minutos hace que estamos. cierto, pronto. Entonces, para mí, yo estoy encantadísima porque aprendí muchísimo. Había muchas cosas que no sabía de la legislación argentina porque nosotros en verdad estamos ahí investigando y hay muchas cosas que no son prácticas de la vida de un abogado. No somos investigadores en la UBA. Y, por ejemplo, en derecho constitucional nunca me tocó hablarmos respecto de las cosas de derecho electoral. Por ejemplo, no sabía que tendrían, ustedes tienen varias leyes provinciales, municipales, y no sabía, en verdad no sabía, que era tan complejo así. Y me encantó saber muchas cosas. Voy a hacer un resumen después cuando cerrar nuestra charla y poner para que las personas sepan lo que llegamos ahí, la cuestión de la ley, de la legislación, de la salud, para mí perfecto. Las cuestiones también que hablaste ahora al fin, diciendo que en verdad el jefe del gobierno de la nación, Clara Fernández, debería haberse juntado con otros expertos, no solo de la medicina, pero otros, porque la sociedad es hecha por varias clases de profesionales también competentes que van a decir, calma, mira que aquí hay un problema. Tenemos que trabajar juntos y buscar un equilibrio, no solo ponerse a casa, pero también a otras cosas que la sociedad necesita. Y es una mirada distinta que me puse a pensar, a reflexionar y agradezco muchísimo.
Pero puedes continuar si tienes ganas de decir más. Yo estoy muy Sí, sí, contenta. tengo ganas de contarte algunas cosas más, te agradezco a vos. Sí, Sí, nosotros tenemos, obviamente ustedes también son un país federal, y entonces por el federalismo que tenemos nosotros, tenemos tres instancias: nacional, provincial y local. Entonces cada esfera son esferas distintas. Incluso pasa que en gran parte de las provincias, por ejemplo, en algún momento se vota para presidente de la nación, en otro momento se vota para gobernador y en otro momento se vota para intendente. Y los partidos políticos también tienen esa impronta. Si bien hay partidos nacionales, hay partidos provinciales, por ejemplo, qué sé yo, en Neuquén hace 70 años que gobierna el mismo partido político que es el Movimiento Popular Neuquino. Es un partido provincial, es una realidad provincial. Después hay municipios donde los intendentes son de otro partido político, que son vecinalistas. Y por otro lado, habrás escuchado, si seguís más o menos las noticias de la Argentina, que el gran problema del coronavirus acá es el AMBA. ¿A qué se llama el AMBA? Argentina es uno de los países más hipertrofiados del mundo. Vos tenés un municipio como La Matanza es, a ver, sería un municipio, ustedes tienen departamento, estado, departamento, o, no, o província. Está, não, provincia en el municipio. exato. Ahí está. A União, que seria a nação, o Estado, que seria a província, e o município, que seria a cidade. Município mesmo. Município Bien, local. local. Bueno, acá, por ejemplo, un estado local, por ejemplo, llamado La Matanza, tiene casi 2 millones de habitantes. Si vos sumás 5 provincias, 5 estados provinciales, no llega a la cantidad de votantes que tiene ese municipio. Entonces los intendentes de allí tienen un poderío gigante. Yo no soy de capital, yo soy de provincia. Vivo en un municipio que se llama Berazategui. Berazategui viven casi 600.000 habitantes. Y en todo Santa Cruz viven 300.000, o sea, menos de la mitad. Pero Es tenés muy acento hipertrofiado. porteño, profesor. Así. Ah, porque estamos a 40 kilómetros. Ah, sí, claro. De hecho, los del interior nos dicen que somos porteños. Y Claro, yo decís, porque... no, soy de provincia de Buenos Aires, no soy de la capital. Ok, Buenos Aires, que es la capital, y después es provincia de Buenos Aires. Yo soy de provincia de Buenos Aires. ok. Pero sí, no tenemos el acento de los cordobeses o de los misioneros. No. Entonces, es muy hipertrofiado y eso hace también los comportamientos políticos. A tal punto, mira, te tiro un tema más, perdón que... Si Argentina es uno de los lugares más hipertrofiados del mundo, es decir, que hay mayor concentración de población, hay una diferenciación de densidad de población. Nosotros no tenemos se te está acordando. Nosotros no tenemos un problema de cantidad de habitantes. Somos casi 50 millones de habitantes, ¿sí? Es decir, que no somos muchos, somos muy poquitos, pero estamos concentrados. Les decía que en la Argentina somos muy poquitos habitantes, somos 50 millones, ¿sí? Pero estamos concentrados todos en el AMBA, la capital federal y el conurbano bonaerense. Todo lo que es las provincias están muy poco habitadas. Tenemos un problema de densidad de población. A região metropolitana, não? La região metropolitana de Buenos Aires. Exactamente, la región Yo metropolitana. estava leyendo que corresponde a 42% del PIB de Brasil, de todo el país, esta región ahí. Exactamente, ahí vive el 42% de la población. Por eso digo que es uno de los más hipertrofiados del mundo. Y esto explica, y esto que te quería contar, la última reforma de nuestra Constitución
nuestra Constitución históricamente, desde el año 1853, que es cuando se aprobó, el presidente se lo elegía por colegio electoral, algo parecido a Estados Unidos. Elegíamos todas las provincias, colegio electoral, y ese colegio electoral elegía al presidente de la nación. Esto hacía que las provincias pequeñas estén sobre representadas y tengan un peso específico más grande. La reforma de 94 elimina el colegio electoral y es un hombre, un voto. Un hombre, un voto. O una persona, una mujer, un voto. Sí, claro. Para nosotros Entonces, mayoritario. Esto hace que el AMBA, que los intendentes tengan mucho más poder, porque son los dueños de los votos. Entonces las provincias del interior, no, ya te digo, para aquellos que son de la Argentina, La Matanza, su municipio, si ustedes suman Tierra del Fuego, más Santa Cruz, más La Pampa, más San Juan, más San Luis, 5 provincias, es solo un municipio, en cantidad de votantes. Entonces, eso explica por qué nos fuimos de un colegio electoral y fuimos a un hombre, un voto, en la reforma de la Constitución, ¿no? Certo. Esse é o regime não, é o sistema majoritário, um homem e um voto, não é? Sí, y lo que se implementó en la última reforma también es el balotaje, ¿sí? O el balotaje. Con un balotaje a la Argentina porque es con el 45%. Pero sí, es un sistema mayoritario con balotaje, ¿sí? Certo, certo. Dime más, ¿tiene alguna cosa más a decirme, profesor? Sí, lo que me interesa fuertemente es esto, lo que está pasando en el mundo y las experiencias de las elecciones en el mundo, ¿no? Esto que decía, hay países que decidieron ir a elecciones. Bien. Algunos que, por supuesto, Islandia, por ejemplo, fue a elección, no tuvo demasiado problema porque quien ganó con casi el 90% de los votos, ¿sí? Entonces no hay una crisis de legitimidad. Cierto. Pero después, en aquellos países que decidieron ir a elecciones, han perdido legitimidad porque la gente no fue a votar. Entonces, ante esto, habría que tomar decisiones, en algunos casos urgentes, y en algunos países, bueno, Surinam también votó. Lo que pasa es que Surinam, la verdad es que tiene un sistema de una democracia de baja intensidad, los sistemas de... Deciste en un video que he asistido que Surinam es una semidemocracia. ¿Cómo es eso? Una semidemocracia. Y sí, porque la verdad es que los partidos políticos están absolutamente debilitados, la oposición política, bueno, no tiene mucha posibilidad de presentarse. El candidato a presidente ha sido denunciado, ha sido condenado por delitos de lesa humanidad. Es decir, son lo que un autor nuestro llamaba democracias de baja intensidad o semidemocracias. Son democracias donde una cosa es nosotros tenemos 2 etapas de la democracia. Una primera etapa que es en general en América Latina en los 80, con los procesos de la tercera oleada de democratización, Chile, Argentina, bueno, ustedes mismos, claro. Uruguay, en donde el tema de debate era la consolidación democrática, consolidación. ¿Qué es esto? ¿Cómo Corno hacía para que un presidente termine su mandato? Esta era la gran pregunta en los 80. A partir de los 90, que parece que esto lo hemos logrado, el otro tema es cómo hacemos para mejorar nuestras calidades democráticas. Brasil, Argentina, podemos decir que mal, la democracia está consolidada, pero no son de calidad. No son de calidad. Dista mucho de tener calidad democrática. Uruguay lo logró. Uruguay es uno de los países de mayor calidad democrática en el mundo. Instituciones sólidas, elecciones sin ningún inconveniente, alternancia de poder, convivencia pacífica. Lo han logrado los uruguayos, nosotros no lo hemos logrado. Por diferentes motivos, por los actores políticos, por la crisis de legitimidad, por la crisis de representación, por altos niveles de corrupción, etcétera, etcétera. América Latina en general no tiene democracias de calidad. Bueno, ustedes no tuvieron
no sí. tuvieron un esquema de partidos políticos consolidados. O sea, Nós temos um no han, montão de partidos políticos, um claro, montão, um montão. E, professor, eu ia fazer uma broma, mas não é uma broma séria. Tens uma deuda comigo, que eu quero sacar uma foto com o presidente Pepe Mujica, por favor. Presidente, se está mirando agora, por favor, eu quero, quando for a Paraguai, Uruguai, eu quero sacar uma foto com Pepe Mujica. Por favor, tens uma deuda comigo, por favor. no usa Me Instagram. encanta. Me Pepe no encanta. usa No te, pero ponga para mirarlo. Diga que tenga una fan en Brasil. Me encanta Uruguay. Ya estuve ahí varias veces. Para mí es una ciudad, un país, ¿verdad? Que tiene una buenísima calidad de vida, ¿no? Las personas muy Sí. educadas, muy calorosas, muy agradables. Conozco Bueno, a... hay una profe ahí que nos está diciendo, porque son muy pocos. Los uruguayos dicen en general que son muy pocos, pero la verdad es que nosotros tenemos municipios que son muy pocos y reproducen las mismas lógicas de corrupción que en Exacto. otros lados, con lo cual yo Perfecto. no le explicaría por el tema de que sean pocos, Es verdad. sino tiene que ver con la propia historia, en la propia historia democrática del propio Uruguay. Uruguay tiene, estoy hablando demasiado bien del Uruguay, pero la verdad es que tiene dos partidos políticos de 150 años de historia, dos partidos políticos, el blanco y el colorado, de 150 años de historia. Y Es después otra viene el cosa. Frente Amplio a romper ese bipartidismo. Ahí hay una alumna que pregunta si hay fraude electoral en la Argentina. La verdad es que irregularidades hay la que quieras. Ahora, ningún presidente, por suerte, ganó por fraude electoral. No hay ningún antecedente en la historia argentina de un presidente, ni siquiera de un gobernador, que haya ganado con fraude electoral. Punto aparte. Dicho esto, la verdad es que hay irregularidades grandísimas. Vos tenés lugares donde el intendente gana con el 93%, 94% de votos, con lo cual no se vota ni los candidatos de la oposición, ¿entendés? O sea, ¿hay irregularidades? Sí. Hay muchísimas cosas. Robo de boleta, porque la boleta es formato papel, los partidos pequeños les roban las boletas. Hay en algunos lugares del norte secuestran personas. Hay lugares donde, sí. Hay lugares donde vota más cantidad de gente que vive en el pueblo. Porque en la Argentina la manera en que vos corroborás tu domicilio es simplemente vas al registro civil y decís yo vivo en tal lugar. Acá também pasa lo mismo, pero es una especie de fraude, claro. Pero para secuestrar personas, no sé. Pero si pone, por ejemplo, que también es crimen electoral, poner a las personas en bus y llevar a elección. No se puede hacer. En un Bueno, auto que sea, eso es lo no que se digo. puede. No se puede Cuando yo hacer. hablé de secuestro es eso. ¿Cómo no Un comprendí? semifraude, dice. Bueno, sí, lo que pasa es que siempre esto es una discusión en la ciencia política. ¿Qué es fraude? O sea, irregularidades, fraude se supone, por lo menos hay un alto consenso, de que fraude es en aquel lugar en donde el resultado final de la elección se cambia. A ver, por ejemplo, hay mucha jurisprudencia sobre esto en varios lugares del mundo. Vos tenés elecciones. Por ejemplo, acá hubo una elección en una provincia donde quemaron urnas, prendieron fuego urnas. Entonces van a la justicia y algunos decían, bueno, tienen que votar de vuelta. Pero ¿qué pasaba? Suponete que contabilizaban todas esas urnas que se quemaron, no modificaba el resultado electoral. Por lo tanto, dice, no vamos a votar de vuelta, la elección es así. ¿Por qué? Porque fraude se supone que es, por lo menos hay un alto consenso, que es cuando vos modificás el amperímetro de la elección, cuando tenía que haber ganado A y por fraude electoral gana B. La Argentina Entiendo. tiene mucha experiencia de esto en muchos años. Pero hay crimen electoral, hay un ilícito para romper las Sí, cajas. Sí. Se pone por la infracción penal, pero no por la fraude en sí que supone el cambio del resultado, ¿no? De la elección. Yo comprendí.
Sí, profesor. Exacto. Vamos, dime más, ¿qué quieres más decir? Que está muy buena. Estoy aprendiendo un montón de cosas de Argentina que no sabía. Desde 2014 estudié ahí y hay muchas cosas que estudiamos en la academia, pero no tan así en detalles. Yo, por ejemplo, Ujú. yo quería muchísimo irme a un, no sé, comandante Pío, comandante, almirante. ¿Dónde quedan las salas de audiencia, de sesiones? Hay una Ah, calle. Comodoro Pi, Comodoro Pi. Comodoro Pi, por ejemplo, yo hice un montón de cursos de estaciones internacionales en Salamanca, Frankfurt, Estados Unidos, Lisboa, por ejemplo, y siempre nosotros íbamos a conocer la Corte Federal, la Corte Constitucional, y en la UBA no conocemos. Y yo quería ir a ver una sesión en Fasho o que sea, y no pudo tener esta oportunidad. Voy a buscar ahí algún amigo juez, alguna cosa que sea, algún fiscal, para poder mirar una audiencia y ver cómo pasa en Buenos Aires, que es muy Y por interesante un lado ahí. está la Corte Suprema, por un lado está la Corte Suprema de Justicia, y en Comodoro Pi van en general todos los delitos federales, los de corrupción. O sea, hay que ir con los bolsillos medio cerrados porque van todos. Claro, profesor, claro. Bueno, Y después, hablando de fraude, ahora tiene que haber elecciones en Bielorrusia. Ahora, el 9 de agosto, hay elecciones en Bielorrusia que ahí sí hubo fraude electrónico, o sea, por voto electrónico hubo fraude. Y ahora está denunciado esta elección porque algunos opositores están detenidos en Bielorrusia. Eh, y y como justamente tiene mucho que ver con lo que estamos, o todo que ver con lo que estamos hablando, porque el Poder Ejecutivo de Bielorrusia decide ir a elecciones y la oposición no quiere ir a elecciones. Entonces hubo un partido político que se negó a ir a elecciones porque le parecía un crimen ir a elecciones en medio de una pandemia. Bueno, y no, ahí hay y también. no, pero no se puede judicializar, por ejemplo, este partido judicializa y para que no haga la elección, no se puede hacer. Bueno, sí, 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 puede judicializar. El tema es cuando a veces la Corte Suprema de Justicia si existe tribunal electoral es muy afín al que está en el Poder Ejecutivo. Ese es el tema. Claro. Porque lo que estudian los abogados de separación de poderes, bueno, a veces no ocurre eso, ¿no? Ha habido en algunos. Bueno, ¿qué pasó en Bolivia? ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Cuál fue el cuestionamiento de las elecciones en Bolivia? Que quien decide ir a convocar elecciones no era el tribunal idóneo para convocar esas elecciones. Entonces, el fruto del resultado de esa elección, de la cual ahí sí todos participaron, eh, ¿es legítimo o no es legítimo? Porque todos participaron, pero quien convoca no es el tribunal electoral, es el Congreso, que no es quien no tiene atribuciones para convocar elecciones. Entonces, a veces alguien va a la Corte Suprema o judicializa en la Argentina, por ejemplo, se judicializan mucho los procesos electorales, muchísimo. Durante muchos años la Corte Suprema de Justicia tenía un latiguillo que era cuestiones políticas no judiciables. Decía, nosotros no nos podemos meter porque eso es una cuestión política no judiciable. Lo cierto es que hace mucho tiempo que se está judicializando mucho la política. Hay una judicialización de la política y hay una politización de la justicia, ¿no? Pues Como, entonces, qué bueno que sí colocaron así, porque aquí en Brasil, por ejemplo, hay la politización de la justicia. Por ejemplo, la primera medida de aislamiento social fue proponida por un miembro de la Fiscalía en la provincia de acá, Maranhão. ¿Y qué pasó? El juez de la provincia acató, admitió todos los pedidos que estaban a decir cómo iba a ser el aislamiento social en la provincia. O sea,
estaba a hacer lo que el Poder Ejecutivo tiene que hacer. Son cuestiones de políticas públicas del Poder Ejecutivo. Entonces estaba politizando lo que no puede hacer. Y así fue la primera vez, la primera medida fue a través de una judicialización de una provincia de acá, de Brasil del Norte. Creo que en verdad pasó acá también, en mi provincia de Pernambuco, pero un juez que yo he trabajado con él, que es muy estudioso, tiene doctorado y muy preparado, dio una decisión diciendo no, exactamente como la Corte de la Nación. No es una cuestión de la justicia decir, es una cuestión de políticas públicas, de Poder Ejecutivo decidir sí y cuándo va a hacer el lockdown, va a hacer el aislamiento social. No compete a la justicia decir lo que compete al Ejecutivo hacerlo. Bueno, pero el primer antecedente o por lo menos el antecedente más importante que hoy marcaba, que era el de Madison, donde el gobernador de Madison se presenta a la justicia para suspender las elecciones, porque era en pleno auge de la pandemia, hasta ese momento. La justicia le dijo, no, la elección se va a hacer igual. Bueno, lo que ocurrió es que al acto seguido, al día del proceso eleccionario, hubo 57 nuevos enfermos de aquellos que habían trabajado para las elecciones. Eso genera una catarata en otros estados, en donde algunos dijeron, no, es imposible hacer las elecciones en este marco. Entonces, bueno, ahí hay que terciar entre, bueno, lo que decide el poder político, la cuestión de la legitimidad y la cuestión sanitaria, ¿no? Claro. Incluso me pasa que la persona que está trabajando ahí, convocado para estar a frente de la elección, puede ingresar contra la nación, o contra la provincia, o contra la municipalidad, porque fue trabajar para la nación, para la provincia, y quedó enfermo. Entonces, hay una acción que se puede intentar de daño moral, no sé qué tipo de derecho que hay en la Argentina que se pueda garantizar. Porque acá, por ejemplo, incluso para las personas que son de médico, que sea, hay un tipo penal 268 que justamente cuando se sale a la calle por incumplimiento de la norma de aislamiento, hay una medida penal por este tipo de conducta. Entonces, son cosas Sí. muy, como había dicho, son cosas que tienen que se pensar en conjunto con un montón de expertos, porque tocan todas las partes de la sociedad. Muy interesante. Igual acá vos tenés, por un lado, los presidentes de mesa que son los garantes, digamos, que Acá al también. Estado, bueno, ese sí puede demandar ante el Estado, porque es una carga pública, es una obligación. Pero después, cada partido político tiene fiscales, son los fiscales, que esos van voluntariamente. Con lo cual no podrían demandar ante el Estado, solo podrían demandar al Estado, y ahí tenés otro problema, que es no solo los votantes que no van. En medio de una pandemia, ¿los presidentes de mesa van a ir a una elección? Por más que sea obligatorio. El presidente de mesa, te convocan como presidente de mesa. En la Argentina, lo que ha ocurrido en los últimos años es que los primeros periodos de proceso de democracia era un orgullo ser presidente de mesa. La gente iba contenta, no digo que saltaba en una pata, pero la verdad es que iba con mucho compromiso. Cuando nos acostumbramos a la democracia, muchos presidentes de mesa dejaron de ir, a tal punto de que hace algunos años se le paga a los presidentes de mesa. Antes no se le pagaba. Ahora el Estado le paga a los presidentes de mesa para que vayan. A pesar de eso, tenemos un 30% de bajas. 30% de personas que no van a ser presidentes. Entiendo. Y ese es un problema. Acá es una convocatoria y no es solo un presidente de mesa, sino tienen también 2 secretarios juntos. Entonces, son 3 personas y hay un suplente también porque si pasa algo con alguno ahí, se cambia. Lo que pasa es que la mayoría de las personas que son convocadas son empleados públicos. ¿Por qué? Porque puede ganar vacaciones por cada día trabajado en las elecciones, gana 2. Entonces, por ejemplo, si soy mesaria,
Si soy presidente de la mesa, en general, nosotros tenemos 15 días de capacitación para poder manejar la maquineta, para poder saber qué tipos penales se incurre, las personas que si van con la camisa de partido, que sea. Y hay un montón, hay una preparación en serio, creo que la justicia electoral de Brasil para mí es muy, muy organizada, porque ya estuve ahí adentro y miré qué es. Entonces, hay una amiga mía, por ejemplo, acá, que es jefe de un departamento con un montón de secciones. Y hay que tener, y hay un poder de policía de ella, porque puede mandar prender una persona ahí fácil, tranquilo, si hicier cometer algún error, algún crimen electoral, va a cárcel, va preso, ¿sabes? Entonces, Pero te hago una consulta con respecto a eso. Los que son presidente de mesa o no sé si tienen ese nombre, los secretarios, ¿de verdad en todos y cada uno de los lugares de Brasil están capacitados o hay gente que no sabe? Todos son capacitados. ¿Por qué? Porque la ¿Sí? justicia federal, en verdad, no tiene jueces federales electorales. Son jueces provinciales que tienen una jurisdicción electoral federal transitoria. No son todos y todos los años no son los mismos. Y la Corte Estadual Electoral es una mezcla de jueces, de jueces de segundo grado, de provincia estadual, provincia y federal también. Entonces, hay una mezcla. Después puedo pasar para, si quieres, incluso abogados. Es una corte que tiene todo tipo de jueces, de la magistratura federal y estadual y también de la Orden de Abogados de Brasil, ¿sabes? Y ustedes combinan, en el Estado, combinan algunos estados que tienen voto electrónico y otros que tienen boleta única. No, en verdad los votos, creo yo que en todo el Brasil sea electrónico ahora, pero sí, todo, pero sí, lo que no tiene todo es la biometría. Creo que un 30% es que tiene biometría, pero a las personas están, ahora no, pero gradativamente, paulatinamente van a hacer la biometría de todos los brasileños, creo yo. La última vez que supe, tenía 26 millones de personas que ya tenían biometría. Creo que ahora... No, nosotros no tenemos biometría, nosotros tenemos el viejo formato del padrón, formato papel. Una de las medidas ahora de biometría, no, una cosa es biometría, otra cosa es el voto electrónico. La biometría es la identificación. Sí. Pronto. Sí, por eso. Nosotros no tenemos biometría en Argentina en ningún lugar. ¿Y voto electrónico? ¿Tienes voto electrónico? Nosotros tenemos en una provincia llamada Salta, en parte del Chaco y en Capital Federal tenemos boleta única electrónica, es decir, con formato papel también, porque la gente desconfía en el voto electrónico, entonces tiene boleta única electrónica. Tenemos 2 provincias con boleta única, solo, formato papel, y todo el resto con boleta por papel, como el sistema más viejo que tenemos en Argentina. Y si cuenta voto a voto, uno por uno. Sí, claro. ¿Cuántos días? ¿3 días? ¿4 días? No, al mismo día se cuenta. ¿En serio? Se cuenta, sí, claro. Se cuenta en la escuela, el presidente junto con los fiscales, más o menos a las 10 de la noche terminan de contar todo, pero después se hace un segundo recuento en las juntas electorales de las provincias. Pero ahí ya no se cuenta uno por uno. Van los fiscales de todos los partidos políticos y dice, si todos coinciden con el resultado electoral, no se abre la urna. Si hay uno que no coincide, dice, no, yo quiero apertura de urna porque acá tengo una diferencia. Entiendo. Pero no, el recuento se hace en el momento. Son profesor, por cada... Dime. Sí. No, por cada mesa votan unas 350 personas. Por cada mesa electoral. 300, ¿cuántas?
¿Cuántos? 350 personas. En realidad empadronados son 40 y van a votar 350. La elección empieza a las 8 de la mañana, es la apertura, a las 6 de la tarde cierra y se quedan hasta las 10 de la noche contando. Cierto. Sabes que en Brasil, igual que en Argentina, nosotros tenemos el principio de la igualdad. Y ahí que ya estamos a 1 hora y media, igual como los otros palestrantes. Quiero agradecer muchísimo, profesor. Los comentarios fueron los mejores. Muy rico el debate, trayendo a nosotros temas relacionados a la pandemia con la ley. Esta profesora es muy maravillosa. Ese profesor también, las irregularidades, ahí hablaste respecto. Me encanta todos los países que hablan el idioma latino, la posibilidad de Frale, su alumna, un montón de personas. Entonces yo quiero agradecer a todos que estuvieron acá y escuchando nosotros. Quiero agradecer muchísimo, profesor. Fue buenísima esta live, buenísima nuestra charla, aprendí un montón. Y quiero también invitarlo para una otra charla cuando nosotros tuvimos nuestra elección de Brasil. Yo voy a hablar para usted respecto a lo que pasó aquí, ¿cierto? Perfecto, sí, 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 buenísimo, bárbaro. A total disposición y también para, si un día hacemos un intercambio, usted con mis alumnos y yo voy con sus alumnos, ahora que tenemos esta discusión. Perfecto, perfecto. Ahora estamos en contacto. Fue un honor tenerlo aquí. Buenísimo, me encantó, buenísimo. Lo que necesites de acá, estaré aquí pronto. Y diga sus palabras finales y ahí Sara y vamos. Bueno, termino como empezamos. La verdad que es muy bueno que desde los grupos académicos tratemos de reflexionar ante la coyuntura, pero desde un lugar de teoría, desde un lugar de donde todo lo que nos dio nuestras universidades, poder aplicarlo en nuestra vida cotidiana y aparte, que a mí me parece la tarea número 1 de cualquier docente, socializar conocimiento. O sea, es una obligación moral nuestra. En nuestro caso argentino, vos sabrás que a partir de la reforma universitaria nosotros tenemos universidades públicas, libres, laicas y gratuitas. Entonces nosotros pasamos por toda nuestra trayectoria, jardín de infante, primario, secundaria y universidad, inclusive posgrado de manera gratuita. Entonces los docentes tenemos una obligación moral de devolver lo que los obreros, lo que nuestros laburantes, nuestros trabajadores, con sus impuestos pagan para que nosotros nos eduquemos. Así que esto que estamos haciendo hoy, en 1 hora y media de charla, es una obligación, pero también es un placer que nos produce, porque los docentes tenemos que ir por ese lado. Gracias, profesor. Bueno. Hasta